Hay algo que hacemos casi sin darnos cuenta. Nos despertamos y vemos el teléfono. Nos subimos al coche y ponemos música. Cocinamos y llenamos ese silencio. Esperamos 5 minutos en algún lugar y otra vez sacamos el teléfono. Como si cada pequeño espacio tuviera que estar ocupado por algo. Y me puse a pensar, ¿cuándo fue la última vez que no llenamos ese espacio? Sin música, sin una pantalla, sin alguien hablando, sin hacer absolutamente nada para evitar el silencio. Porque quizá el silencio no consiste en apagar la mente. Quizá empieza simplemente cuando dejamos de añadir más ruido. Si algo de esto resonó contigo, te invito a acompañarme en el siguiente episodio. El espacio que deja el silencio. Estás en el orden de lo vivo. Hola, espero que estés muy bien. Bienvenido, bienvenida al orden de lo vivo. Yo soy Lía. Gracias por estar aquí una semana más compartiendo este espacio conmigo. Hoy continuamos con nuestros gestos simples de cuidado. A lo largo ya de varias semanas hemos explorado desde volver a lo básico, la respiración, el agua, el movimiento, el ritmo. Todos estos temas forman parte de todo este universo de los gestos simples de cuidado. Y hoy precisamente vamos a hablar sobre ese espacio que deja el silencio. Y quiero confesarte que la verdad, esto del silencio, a mí no siempre me resulta tan fácil. La verdad es que mi camino, por ejemplo, con el tema de la meditación, es bastante complicado. De hecho, mucho tiempo pensé que yo era malísima para meditar. O sea, me sentaba, cerraba los ojos, intentaba concentrarme y mi cabeza me decía, perfecto, este es un excelente momento para pensar en absolutamente todo. Lo que sigue, lo que tengo que hacer mañana, los pendientes del día, algo que pasó hace 3 días, una conversación, los argumentos perfectos para una discusión, una conversación precisamente de hace días, meses, una idea, otra idea. Y entonces venía la frustración, porque cuando entraba en razón, cuando me daba cuenta, ya estaba pensando en absolutamente todo, menos en el silencio, menos en respirar, en el presente. Porque yo pensaba que meditar significaba conseguir llegar a esa meta de que mi cabeza se callara por un momento, hasta que lo empecé a explorar desde otro punto. ¿Quién dijo que el silencio tenía que sentirse así? Porque una cosa es que afuera haya silencio y otra muy distinta es todo lo que sigue ocurriendo dentro de nosotros. Y creo que justamente ahí empezó a cambiar mi relación con el silencio. Dejé de pensar en el silencio como un estado perfecto al que tenía que llegar y empecé a observarlo como un espacio en el que no necesariamente desaparecen los pensamientos, porque eso para mí es muy difícil, pero en el que por un momento dejamos de agregarle más cosas. Y eso me parece especialmente importante hoy porque estamos rodeados de estímulos prácticamente todo el tiempo. Tenemos información, conversaciones, notificaciones infinitas, pendientes, videos, música, opiniones. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta
de cuánto ruido estamos recibiendo hasta que por alguna razón todo se apaga. Y ahí aparece algo interesante. A veces aparece tranquilidad, pero otras veces aparece la incomodidad, esos pensamientos que habíamos evitado, esas emociones, el cansancio, una idea o simplemente esas ganas casi automáticas de volver a tomar el teléfono porque pareciera que ya forma parte de nuestro cuerpo. Entonces, hoy hoy no vengo a enseñarte a meditar, no tengo una técnica perfecta para meditar. No vamos a cerrar los ojos y inhalar y exhalar por 5 minutos. Ni quiero decirte que necesitas pasar 20 minutos al día en absoluto silencio. Quiero que hablemos de algo mucho más sencillo, que lo abordemos desde una perspectiva más sencilla, más habitable. ¿Qué sucede cuando dejamos de llenar cada espacio? Quizá ahí haya algo que llevamos mucho tiempo sin escuchar. ¿Por qué nos cuesta tanto dejar un espacio vacío? Porque a mí me pasa. Estoy haciendo algo en casa y pongo música, voy manejando o voy en el transporte y me pongo mis audífonos, algo para escuchar. Tengo 5 minutos libres y casi automáticamente busco el teléfono. Y ojo, no creo que haya nada malo en escuchar música, ver una serie o disfrutar un podcast incluso. El problema quizá aparece cuando ya no elegimos hacerlo, cuando simplemente necesitamos que siempre haya algo ocupando nuestra atención, porque entonces llega un momento en el que ya ni siquiera sabemos qué se siente estar sin recibir información, qué se siente estar sin recibir estímulos. Y me parece algo muy curioso que vivimos diciendo que estamos saturados, que tenemos demasiadas cosas en la cabeza, que necesitamos descansar, pero cuando aparece un pequeño espacio para hacerlo, automáticamente lo volvemos a llenar. Agarramos el teléfono, revisamos un mensaje, abrimos Instagram, TikTok, ponemos un video, contestamos algo que perfectamente podía esperar y otra vez estamos recibiendo una cosa detrás de otra. Entonces empecé a pensar que quizá descansar no siempre significa acostarnos a dormir. A veces también necesitamos dejar de recibir. Y ahí el silencio empezó a tener otro significado para mí, no como una ausencia, sino como un espacio donde por unos minutos no entra nada nuevo. Y cuando no entra nada nuevo, empiezas a notar lo que ya estaba ahí, lo que hay que trabajar primero. Y la verdad es que no siempre es bonito. A veces descubres precisamente que estás cansado, cansada, que algo te preocupa, que llevas todo el día acelerado, acelerada, que tienes una conversación pendiente o simplemente descubres que tu cabeza lleva 3 horas hablando sola. Pero también aparecen otras cosas, una idea, una sensación, algo que necesitas resolver y de pronto se acomoda, incluso aburrimiento. Y qué raro se ha vuelto permitirnos estar aburridos. ¿No te pasa? ¿No has pensado cuánto tiempo ha pasado desde que te sentiste realmente aburrido, aburrida? Porque quizá hemos convertido cada instante disponible en un lugar que hay que aprovechar. Y yo cada vez tengo más dudas de que tengamos que aprovecharlo todo, la verdad. A veces 5 minutos pueden ser solamente 5 minutos, sin producir, sin aprender, sin entretenernos, sin convertirnos en absolutamente nada. Y creo que ahí empieza a aparecer algo que me interesa muchísimo de este gesto. El silencio no necesariamente nos pide hacer algo, nos permite notar. Es un espacio para hacer conciencia.
Y cuando empiezas a notar, también empiezas a descubrir cuánto ruido llevabas contigo sin darte cuenta. Y aquí viene la parte interesante, porque puedes apagar la televisión, guardar el teléfono, cerrar la puerta, sentarte en una habitación completamente silenciosa y descubrir que de silenciosa no tiene absolutamente nada, porque ahí sigues tú y sigue tu cabeza. Y la mía, por lo menos, tiene a veces muchísimas cosas que decir y pensar. Y creo que por eso durante mucho tiempo me costó mucho la meditación. Yo esperaba cerrar los ojos y encontrar paz, y entonces cerraba los ojos y encontraba una junta directiva completa dentro de mi cabeza, una parte recordando algo, otra organizando mañana, otra imaginando una conversación que probablemente nunca va a suceder, otra diciéndome: hey, concéntrate, se supone que estás meditando. Y claro, terminaba más preocupada por hacer bien la meditación, como si estuviera en una clase de evaluación, que por simplemente estar ahí. Y con el tiempo entendí algo que me quitó esa presión. No necesitaba dejar de pensar para experimentar el silencio. Mis pensamientos pueden seguir apareciendo y creo que lo van a seguir haciendo. La diferencia está en que no necesariamente tengo que perseguir cada uno. Y esto todavía lo estoy aprendiendo y lo llevo a cabo en mi día a día después del yoga, después del ejercicio, porque hay pensamientos que llegan en 2 segundos. Ya les construimos casa, jardín y hasta la historia completa, pero cuando fuera hay un poquito menos de ruido, empiezo a reconocerlos. Ah, mira, pues llevo todo el día preocupada por esto. Ah, estoy más cansada de lo que pensaba. Esto que pasó me afectó. O incluso tengo ganas de hacer esto y no me había dado cuenta. Y creo que ahí el silencio deja de ser simplemente la ausencia del sonido. Se convierte en una oportunidad para escucharnos sin tanta interferencia. No para analizar absolutamente todo, no para encontrar una respuesta profunda cada vez que estamos solos. Y a veces no parece ninguna revelación. Y así es perfecto. Pero por lo menos durante unos minutos dejamos de meter más cosas a una mente que quizá ya está llena, que está saturada. Y hay algo más que he empezado a notar. Cuando haces un poquito de espacio, empiezas también a distinguir mejor qué pensamientos realmente son tuyos, qué lenguaje tiene el ego, qué preocupaciones estás cargando, qué cosas requieren tu atención y cuáles simplemente estaban haciendo muchísimo ruido. Y esto me lleva a una idea que cada vez tiene más sentido para mí. Quizá el silencio no sirve para apagar la mente. Quizá sirve para poder escucharla con un poco más de claridad. Y aquí hay algo que para mí es importantísimo porque ya me conozco. Si alguien me dice, necesitas tener más momentos de silencio, mi cabeza inmediatamente puede convertirlo en otra cosa que tengo que hacer bien. 10 minutos de silencio, todos los días, a determinada hora, sin distraerme. Y si no lo hice, pues ya, fallé también en estar en silencio. Y no, no funciona así. Justamente creo que estamos hablando de todo lo contrario. No necesitamos convertir el silencio en otra rutina que cumplir. Podemos empezar simplemente dejando algunos espacios tal como están. Por ejemplo, un día puedes manejar un rato sin poner música o un día puedes cocinar sin tener algo reproduciéndose de fondo, salir a caminar sin audífonos, tomarte un café sin agarrar inmediatamente el teléfono, bañarte sin estar pensando qué vas a hacer después, o quedarte 5 minutos viendo por la ventana, contemplar el movimiento. Y sí, puede que al principio hasta se sienta raro,
porque estamos tan acostumbrados a recibir estímulos que cuando no hay nada, pareciera que falta algo. Pero justo ahí podemos empezar a observar. ¿Qué escuchas? Los pájaros, el agua, un coche pasando, tu respiración, los ruidos de tu casa, incluso tu propia inquietud. Y de pronto te das cuenta de algo. El silencio absoluto casi no existe. La vida sigue sonando. Lo que cambia es que dejamos de cubrirla con tantas cosas. Y esta idea me gusta muchísimo porque le quita al silencio toda esa solemnidad. No necesitas irte a una montaña, no necesitas saber meditar, no necesitas poner la mente en blanco, no pensar en nada, no necesitas hacerlo perfecto. Puedes encontrar pequeños espacios de silencio en una vida completamente normal. Y ahí está lo habitable. Mientras doblas la ropa, mientras riegas tus plantas, mientras esperas que hierva el agua, mientras caminas de un lugar a otro. Y quizá algunos días te encante, quién sabe. Y otros días quieras poner tu canción favorita a todo volumen, porque esto no se trata de convertir el ruido en enemigo, se trata de recuperar la posibilidad de elegir cuándo quiero escuchar algo, cuándo quiero distraerme, cuándo quiero conversar y cuándo quiero dejar un poquito de espacio. Cuando dejamos de llenar automáticamente cada hueco, algo cambia. Empezamos a estar un poco más presentes en lo que ya estaba ocurriendo. Y ahí está el verdadero gesto de cuidado, no en buscar silencio todo el tiempo, sino en recordar que también podemos elegir no llenarlo todo. Y antes de ir cerrando este episodio, quiero compartirte algo. Si has estado escuchando esta temporada, sabes que durante las últimas semanas hemos hablado de cosas aparentemente muy sencillas, de respirar, de tomar agua, de mover el cuerpo, de reconocer nuestro ritmo y hoy de hacer un poquito de espacio para el silencio. Y mientras iba construyendo todas estas conversaciones, me di cuenta de que todas tenían algo en común. No se trataba de hacer grandes cambios, se trataba de volver a prestar atención. Y justamente de ahí nació algo en lo que llevo trabajando muchísimo tiempo y que hasta ahora no te había contado tan ampliamente. Se llama Reset Regenerativo. Es un workbook que creé como una experiencia de 10 días para volver al ritmo de tu cuerpo. Y me emociona muchísimo poder finalmente empezar a hablar de él, porque no nació como un reto para convertirte en una persona diferente, tampoco como una lista de cosas que tienes que hacer perfectamente. De hecho, nació desde una idea completamente distinta. El cuerpo no necesita corrección, necesita atención. Y creo que ahora entiendes por qué estas conversaciones del podcast están tan conectadas con él, porque respirar, hidratarnos, movernos, descansar, reconocer nuestros ritmos o permitir un poco de silencio pueden parecer cosas pequeñas, incluso absurdas. Pero cuando empezamos a observarlas conscientemente, también empezamos a observarnos de otra manera. En las próximas semanas te voy a ir compartiendo un poquito más de este proyecto, de cómo nació, de lo que contiene y de todo el camino que hay detrás, porque de alguna manera Reset Regenerativo también nació de muchas de las preguntas que estamos haciéndonos aquí. Pero por hoy quiero volver al silencio, porque quizá después de escuchar todo esto, no necesitas agregar absolutamente nada más a tu día. Puedes probar justamente lo contrario, dejar un pequeño espacio sin llenar y ver qué pasa, sorprenderte con lo que pasa. No tiene que durar mucho, no tienes que cerrar los ojos, no tienes que meditar ni esperar que aparezca una gran respuesta. A lo mejor mañana manejas unos minutos sin poner nada,
sales a caminar sin audífonos o simplemente dejas el teléfono lejos mientras te tomas tu café y observa qué aparece cuando no hay algo intentando ocupar tu atención todo el tiempo. Quizá pensamientos, incomodidad, una idea, absolutamente nada. Y eso está bien, porque creo que ese es justamente el punto. No tenemos que convertir cada momento en algo. A veces podemos simplemente dejar espacio. Y después de preparar este episodio me quedé pensando en algo. Tal vez necesitamos dejar de tenerle tanto miedo al vacío, porque un espacio vacío no siempre significa que falta algo. Significa que por fin hay lugar para que algo aparezca. Y esta es la invitación que quiero dejarte esta semana. No busques el silencio, solo observa esos pequeños momentos en los que podrías elegir no llenarlo todo. Y simplemente escucha. No busques respuestas, simplemente descubre qué estaba ahí. Te mando un gran abrazo, un gran beso. Te agradezco muchísimo por acompañarme en este episodio del Orden de lo Vivo. Gracias también por permitirme empezar a compartir contigo un poquito de reset regenerativo. En las próximas semanas te voy a contar mucho más de este proyecto que la verdad me llena el corazón, de la forma en la que ha estado creciendo junto con todas estas conversaciones. Recuerda que podemos seguir conectando a través de Instagram y TikTok como El Orden de lo Vivo, y por ahora creo que podemos dejar un poquito de silencio. Y recuerda, la vida siempre está hablando. Te invito a escucharla, porque también ahí hay mucha sabiduría. Yo soy Lía y nos escuchamos en el siguiente episodio.